Saludo, espero que todos estén bien. Miren, hoy venimos con un video donde trataremos uno de los mejores aspectos del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Trujillo tuvo sus puntos luminosos, aunque muchos no lo quieran reconocer. Fue más querido que todos los presidentes que ocuparon el cargo antes y después de él. Les voy a decir por qué. Chequen ahora. ¡Mantenga la fila! ¡Un momento! ¡Se le dijo que un momento, señor! ¡Sargento, contróleme esa gente! ¡Le dije que me controle esa gente, sargento, carajo! ¡Contróleme esa gente! Si era tan malo, ¿por qué lloraban hombres, mujeres y niños? Díganme, ¿a qué presidente después de Trujillo va a llorar el pueblo así? Jamás. Vamos a lo que vinimos. Aquí no bregamos con política. Este canal es de historia. Hoy venimos con la educación en tiempo de Trujillo. Cuando Trujillo llegó al poder en el año 1930, apenas el 4% de los dominicanos asistía a la escuela, lo que nos deja entender que la cobertura docente era muy baja. El analfabetismo en la población de adulto en República Dominicana llegaba a un 90% y apenas existían en todo el país 6 escuelas para adultos y letrados. En las áreas rurales solo habían 400 escuelas, las cuales no eran suficientes para atender las necesidades docentes de los niños del campo, que superaban por mucho a los que vivían en las ciudades. El desvelo de Trujillo en su obra de gobierno fue siempre la educación. Trujillo, con ese instinto disciplinario que él tenía, creó una fuerza de maestros. Conocedor de las necesidades de la población, creó para las escuelas todas las facilidades, el desayuno escolar, la donación de los uniformes a los estudiantes, el establecimiento de la disciplina más rígida posible. Se dice que en aquella época el país tenía más generales que maestros. La Universidad de Santo Domingo solo contaba con 358 estudiantes. Esta era un reducto de privilegiados, una institución que conservaba los rasgos y los atributos de la universidad colonial y que en poco o en nada contribuía al desarrollo de la nación dominicana. A la llegada al poder del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, el sistema educativo del país era ineficiente y estaba muy degradado. En febrero de 1931, Trujillo nombró a Max Enríquez Ureña como superintendente general de instrucción pública. Pero el tirano Rafael Leónidas Trujillo era muy exigente, quería lo mejor. Este apenas duró unos meses en el cargo. Fue sustituido por Osvaldo Báez Soler, quien a su vez también fue sustituido por Pedro Enríquez Ureña, hermano de Max. Pedro Enríquez Ureña disponía de un reputado bagaje intelectual. Su obra literaria era conocida en toda América Latina. Parecía que la escuela dominicana quedaba en muy buenas manos. Pero el ambiente de la dictadura no era su mundo. Al año abandonó el cargo de la superintendencia general, dejando su obra de reforma inconclusa. Pero Trujillo era muy decidido y no se daba muy fácil por vencido. El fracaso con los educadores dominicanos no frustró sus planes de reforma. El tirano continuó incorporando a esa dependencia gubernamental educadores extranjeros, acreditados por su larga experiencia y conocimientos en la materia. Entre ellos podemos destacar a Fernando Sáenz, Carlos Larrazábal Blanco, Gilma de Castro, Antonio Martínez Zurroca, José de Almeida, entre algunos otros. Desde el año 1935 hasta el final de la dictadura trujillista,
la Secretaría de Educación publicaba, bajo la dirección del profesor Aquiles Nimer, teniendo como jefe de redacción al poeta Juan Bautista Lamarche, la revista Educación de Alto Contenido Científico Pedagógico. Esa reforma de la escuela dominicana, de profunda trascendencia para la sociedad, pudo llevarse a cabo gracias al trabajo tesonero de educadores de la talla de Ramón Emilio Jiménez, Víctor Garrido, Virgilio Díaz Ordóñez, Juan Bautista Lamarche, Aliro Paulino y algunos otros. También tuvo un impacto positivo la ayuda prestada por educadores y técnicos venidos del extranjero. Sin embargo, todo el mérito recayó sobre el tirano, quien se hizo designar con el título de primer maestro de la República Dominicana, el generalísimo Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina, auténtico creador de la nueva escuela dominicana. Estas recurrencias habituales y viciosas durante los 30 años de gobierno de la dictadura no merecen ser tomadas en cuenta si consideramos los grandes aportes que hizo a la educación en República Dominicana. Uno de los puntos fuertes y luminosos del sistema de instrucción pública en tiempos de Trujillo fue el orden y la disciplina que primaba en todos los planteles escolares, el sentido de responsabilidad de los maestros y, en correspondencia con ese atributo, el respeto que los alumnos les guardaban. Las clases se abrían el 15 de septiembre para los alumnos de escuelas primarias e intermedias y el 2 de octubre para las escuelas secundarias y vocacionales. Para todos, las vacaciones navideñas se iniciaban el día 23 de diciembre, Día del Niño, y finalizaban el día 6 de enero, Día de los Santos Reyes. Las vacaciones de verano se iniciaban el 30 de junio, el cual era designado Día del Maestro. Solo en una ocasión se pospuso la apertura del año escolar en 30 años de dictadura. Esto ocurrió en el año 1946 debido a una epidemia de piojos. Para ese año las clases se iniciaron a mediados de octubre en vez de septiembre. En tiempos de Trujillo, la bandera dominicana era izada en todas las escuelas del país a las 8 horas de la mañana. A esa hora, los estudiantes en correcta formación entonaban las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Los horarios de clase se agotaban tal y como previamente se había establecido. Huelgas de maestros en tiempo de Trujillo, eso jamás. Las labores de asesoría general, inspección técnica, atención especial a las escuelas rurales, organización de ropero y desayuno escolar, y asistencia médica escolar y otras labores se llevaban con eficiencia, exactitud y prontitud. Las escuelas públicas en tiempo de Trujillo eran supervisadas periódicamente, de tal manera que un director de distrito estaba enterado día a día de lo que se hacía o dejaba de hacerse en cada una de las escuelas de su demarcación. En un grado mucho mayor que hoy, la escuela dominicana en tiempos de Trujillo era mayoritariamente pública. Eran muy pocos los colegios privados que entonces existían. En la ciudad capital funcionaban, entre algunos otros, el Colegio Dominicano de La Salle, Luis Muñoz Rivera, Santo Tomás, Colegio Santa Teresita, Colegio La Milagrosa y el Colegio Don Bosco. En Santiago de los Caballeros, la Academia de Santiago, Nuestra Señora del Carmen, Instituto Evangélico, Academia Santa Ana y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en San Pedro de Macorís, el Colegio Trinidad Sánchez y la Academia Antillana Hostos. Todos esos colegios de carácter privado tenían en común una matrícula pequeña que oscilaba entre los 200, 300 o 400 alumnos, no más de ahí. También la calidad de la enseñanza de esos colegios privados no era superior a la de las escuelas públicas.
En el año 1930, cuando Trujillo asumió la presidencia del país, la República Dominicana tenía una población de alrededor de 1.250.000 habitantes y la población rural superaba la urbana. Rafael Leónidas Trujillo también se apoyó en la iglesia para crear colegios y asilos de huérfanos, estancia para niños y albergues para la vejez desamparada. Las relaciones con la iglesia se estrecharon más todavía con la llegada al país de Monseñor Ricardo Pittini, quien en el año 1935 sustituyó a Monseñor Noel. En el año 1935, cuando la dictadura cumplía 5 años dirigiendo los destinos de la nación, el país disponía de 941 escuelas primarias graduadas y elementales, 473 más que en 1930 cuando llegó al poder. La población escolar se elevó de 50.739 estudiantes en 1930 a 113.317 estudiantes en 1935. Ese año, 104.079 cursaban estudios en escuelas públicas y solo 9.238 en colegios privados. Sobre el tema de la educación en la era de Trujillo, es bueno aclarar que algunos escritores e historiadores han tratado de empañar lo positivo, distorsionar la verdad y confundir a la población. Se ha dicho que se maltrataba a la niñez en los planteles escolares. Esa es una gran mentira. Lo que sí es verdad es que eran sometidos al orden y la disciplina. Se corregían y se les enseñaban buenos modales. También se ha escrito que de manera selectiva, abusiva e injusta apresaban a los padres o tutores por cualquier cosa sin importancia, por mero capricho. Esa es otra gran mentira. Les daban el desayuno escolar, los proveían de cuadernos, lápices, uniformes y zapatos con el programa ropero. Por ley era una obligación que los niños a partir de los 6 años asistieran a tomar docencia. En caso contrario, los padres o tutores eran sometidos a la justicia. En líneas generales y en estricto apego a la verdad histórica de nuestro país, ningún gobierno de República Dominicana, antes o después de Trujillo, puede ostentar el privilegio de haber realizado mayores aportes a la educación de los dominicanos. Construyó más escuelas que todos. Hizo mayores esfuerzos por erradicar el analfabetismo. Creó y facilitó los medios para que los niños más humildes o pobres recibieran el pan de la enseñanza. También fue pionero en la implementación de programas educativos como el ropero, donde se proveía al estudiantado de uniformes y zapatos. Fue en el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo que se empezó a impartir el desayuno escolar. Y a ello debemos agregar que proveía de lápices y cuadernos al estudiantado.